Soy el pastor Juan José Gil. Uno de los temas más, diría yo, más delicados y a la vez tremendamente importantes y necesarios de aclarar es el tema de la autoridad y de cuándo tenemos que sujetarnos a la autoridad o cuándo no. El apóstol Pablo había escrito en Romanos 13 que toda persona debe someterse a las autoridades porque han sido establecidas por Dios y por tanto si las resistimos estaríamos resistiendo a Dios. Como veis es un tema bastante importante en este sentido de a quién debemos obediencia. Sin embargo, los ejemplos que pone Pablo son ejemplos de malhechores que tienen que ser frenados por la ley, por los magistrados. Por tanto, esto nos viene a dejar algo muy claro. Las leyes que Dios va a respaldar son aquellas que realmente estén basados en la verdad y en la justicia. De otra forma, Dios estaría respaldando algo contrario a su propósito, a su voluntad, contrario a su carácter. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es realmente relevante e importante a la hora de tomar decisiones. ¿Hasta qué punto nos debemos de someter a las autoridades? Las autoridades que estén alineadas con hacer el bien y en la medida en que lo hacen, tendrán el respaldo de Dios. Jesús había dicho que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. También nos había enseñado a orar que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. En otras palabras, Dios no va a claudicar con su carácter, con su propósito y voluntad, simplemente para respaldar a unos gobernantes, ya sea laicos, es decir, gobernantes políticos, o ya sea gobernantes dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que debe primar es que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios. En tanto que los gobernantes o cualquier tipo de liderazgo se alinee con eso y cumpla la voluntad de Dios, entonces puede contar perfectamente con el respaldo de Dios. Esto ocurre en todos los niveles, ocurre con los padres, ocurre en la política, ocurre en la iglesia, ocurre en cualquier orden de la sociedad o de la vida que podamos poner en cuestionamiento hasta qué punto Dios va a respaldar a esas autoridades. Entonces, por supuesto, hay muchas cosas que son obvias como los tributos. Pablo lo pone también en el capítulo 13 de Romanos, porque se supone que los tributos que se recogen políticamente hablando, pues son para desarrollar servicios comunes para todos. Y en este sentido se hace un bien, por supuesto. Eso significa que si tenemos unos impuestos, deberíamos de colaborar con ellos, deberíamos de aportar. Ahora bien, también Dios nos ha dado entendimiento para que podamos saber cuándo la justicia se deja de aplicar o cuándo la autoridad se convierte en abusiva. Fijaros, si no fuera así, Jesús dice cosas como: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Muchas veces las persecuciones parten de la propia justicia, entre comillas, de los países o de los propios políticos, que quizá de forma arbitraria o no, inician una persecución. Entonces, ¿cuándo tenemos que sujetarnos a esas autoridades? Jesús dijo que huyéramos. En otras palabras, no nos tenemos que sujetar a esas autoridades, debemos de escapar porque para Dios priman la justicia y la vida. Todas aquellas autoridades que respaldan leyes contra la vida y contra la justicia, podemos decir que no van a contar con el respaldo de Dios. Y por tanto nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, deberíamos de denunciarlo y deberíamos de proclamar esa verdad de que la justicia de Dios, la justicia del reino de Dios, la verdad del reino de Dios debe de prevalecer. Eso es por lo que el papel de la iglesia, el papel de los creyentes es tan importante en la sociedad. Por eso somos luz y sal, entre otras cosas, para poder alumbrar el entendimiento de la gente de manera que el Evangelio y los principios divinos, los valores de la Escritura,
prevalezcan, permanezcan. Imagínate, mira, ni siquiera la ley fue respaldada en todo momento por el Señor. Esto parece un contradictorio, pero no lo es, y déjame explicarte por qué. Porque en la ley de Moisés había mucha muerte. La letra, decía el apóstol Pablo también, en 2 Corintios 3, creo, no recuerdo ahora si es 2 o 1 Corintios 3, pero imagínate lo que Pablo dice ahí. Dice que nosotros somos ministros no del viejo pacto, no del pacto de la ley, sino del nuevo pacto, del pacto del Espíritu. Entonces lo que está diciéndonos es, a continuación, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si no hubiera sido así, imagínate cuando le trajeron a aquella mujer adúltera para apedrearla, tenían todo el derecho de hacerlo, porque la ley lo decía, que cualquier persona sorprendida en el acto de adulterio, como era el caso de aquella mujer, pues debería ser lapidada. Tenía una sentencia de muerte sobre ella. Y cuando vinieron los que traían a aquella mujer, seguramente había entre ellos fariseos o gente importante, venían también para tentar a Jesús, al decirle, Jesús, Moisés nos mandó apedrear a este tipo de personas. ¿Tú qué nos dices? Ahí estaba un punto álgido de confrontación entre qué es el propósito de Dios y cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley era sin duda poner orden en un pueblo que estaba totalmente desenfrenado, que había sido criado en Egipto y por tanto tenía que ser instruido y formado, por lo cual a la ley se le llama pedagogo o instructor o maestro. Pero es para conducirnos a Cristo, es decir, la letra de la ley era hasta que Jesús viniera, porque Jesús vino a traer la realidad, la verdad del Espíritu y la presencia del Espíritu en nuestras vidas. De manera que subiéramos en un escalafón superior, más cercano al corazón, al pensamiento, al propósito divino. Fijaros cómo Jesús va a anular ese acto de lapidación, al decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué ocurrió? Que todos se fueron y dejaron a la mujer ahí. Jesús le va a preguntar, acuérdate, eso está en Romanos 8, perdón, en Juan 8, así que por favor lo puedes leer ahí. Lo que estoy haciendo yo es recordarlo, pero aunque no lo cita literalmente, pero léelo para que tú entiendas de lo que estoy hablando. Entonces Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Y la mujer dice, han desaparecido, no hay ninguno, no ha quedado nadie. Y entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Y eso resume todo el propósito y el cambio también de parte de Dios para el ser humano, en cuanto que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso significa que incluso la ley dada por Dios tenía que ser corregida por el Mesías para elevarla a un nivel superior, porque el amor de Dios debe de prevalecer y la misericordia deben de prevalecer sobre la muerte o la condena de la vida a una muerte segura ejecutada por los propios seres humanos que son pecadores. Entonces, ahí tenemos, pero podríamos hablar de mucho más. Mira, los gobernantes de Israel acusaban a Jesús de sanar en el sábado, porque estaba literalmente prohibido. Estaba prohibido hacer muchas cosas en el sábado. Sin embargo, la gente sí que entendía en el espíritu, entendía como quizás sentido común, que si en el sábado se les caía una oveja a un pozo, debían de sacarla, porque si esperaran al siguiente día, el primer día de la semana, ya habría muerto ahogada, por tanto la sacaban en ese momento. Sin embargo, se ponían tan quisquillosos con esa ley que hacían prácticamente imposible el aplicarla en el espíritu.
Entonces Jesús lo hacía y cuando ellos le acusaban de hacerlo en el sábado, Jesús se defendía diciendo estas cosas. Incluso llegó a decir, mira, no fue el ser humano creado para el sábado fue creado para el ser humano. En otras palabras, no es el sábado el que tiene el gobierno, es el ser humano, hasta el punto que él dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, que hay muchos que me escriben y me hacen estas preguntas. ¿Hasta cuándo tenemos que entender que tenemos que sujetarnos a las autoridades? ¿O hasta qué punto el sábado tiene que primar como día de reposo como algo fijo, estable y permanente sin ningún tipo de excepción? O, en fin, todas estas cosas que surgen porque es normal, porque todavía tenemos el Antiguo Testamento, en el sentido de que lo tenemos escrito, pero tenemos que entender que no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Y alguien me dice, no, pero es que las leyes son buenas, por supuesto, y cumplieron su propósito, que era conducirnos a Cristo, pero no más allá. Pablo mismo decía, yo no estoy bajo la ley de Moisés, yo estoy bajo la ley de Cristo. Esto es muy importante porque es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado significa la ley que ha sido establecida a causa del pecado y para revelar el pecado. Pero no es lo que nos debe de gobernar, lo que nos debe de gobernar es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, Dios está detrás de darnos vida, de proveernos conocimiento, de dirigir nuestros pasos. Y todo eso es lo que debe de primar. No es porque Dios no nos vaya a corregir, Dios nos va a corregir. Y Dios va a hacernos ver, hacernos saber que estamos yendo contra su voluntad si persistimos en hacer el mal. Ahora bien, con respecto a los gobernantes, nosotros tenemos que entender esto, que es muy importante. El gobernante puede fallar y si se vuelve en contra del bien, ese gobernante deja de tener el respaldo de Dios, porque si no, Dios se contradeciría a sí mismo, se contrariaría a sí mismo. Entonces, no podemos sencillamente pensar, porque está eso escrito, entonces hagan lo que hagan los políticos, los gobernantes, los magistrados, hagan lo que hagan, pues eso es lo que hay que cumplir. Bueno, nosotros tenemos que pensar, ¿se ajusta a lo bueno? ¿Es justo? ¿Es de justicia? ¿Tiene en cuenta la verdad? Porque imaginaros cuántas leyes se están promulgando hoy día que atentan contra la vida y contra la vida de los inocentes. Entonces, porque vienen de leyes establecidas por el ser humano o por gobiernos establecidos por el ser humano, que no tienen en cuenta a Dios, que no tienen en cuenta los valores y principios establecidos por Dios en su palabra, que no tienen en cuenta el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si no tienes en cuenta estas cosas, ¿cómo estás seguro de que vas a estar siendo respaldado por Dios? Seguramente no será así, porque estás violando esas leyes divinas. Entonces, espero que esto os ayude a entender, porque es una cuestión delicada y debemos de reflexionar al respecto y encontrar el equilibrio correcto, que es el equilibrio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios gobernando nuestros corazones, conduciéndonos a la verdad, porque mora en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Y Él es la esperanza de que tengamos la sabiduría y la revelación necesaria por su Espíritu para saber qué hacer y cómo hacerlo. Por favor, consideremos esto y estemos centrados en Cristo, no en el ser humano, no en las leyes humanas.
Estemos centrados en Jesús, no en la ley de Moisés, no en el Antiguo Testamento. Estemos centrados en Jesús, porque Él es el que nos va a conducir al Espíritu Santo, Él es el que nos va a conducir a la revelación máxima, a la sabiduría celestial, y nos va a dar respuestas en cada ocasión, en cada oportunidad, si estamos atentos, si prestamos atención, si mantenemos nuestros ojos en Él. Que el Señor os bendiga.